Muy buenas tardes, queridos lectores. Mi nombre es Ángela Olmedo y soy editora en Penguin Random House Grupo Editorial. En nombre del Grupo Editorial y especialmente del sello Grijalbo, les doy la más cálida bienvenida a este evento, esta presentación de la nueva obra de Juan Miguel Zunzunegui, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, un libro sin duda muy especial, diferente, polémico, crítico. Y para ello nos acompañan, como no podía ser de otro modo, el autor Juan Miguel Zunzunegui. Buenas tardes, Juan Miguel. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí ¿Cómo con estás? todos. Muy bien. Y también nos acompaña Iñaki Manero, que se escapó un ratito con mucho gusto para estar con nosotros y va a ser el encargado de conversar con Juan Miguel esta tarde. Buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola Juan Miguel, hola amigos de la FIL de Guadalajara, un honor estar por aquí, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Quiero dar las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición virtual este año por las circunstancias. Gracias, como decía, por el espacio. Y solamente emplearé unos minutos para presentar a Iñaki y a Juan Miguel. Iñaki Manero nació en 1964 en la Ciudad de México. Él comenzó estudios de teatro que abandonó para iniciar la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. En esos años vio nacer el proyecto que hoy conocemos como Radio Ibero. Y en sus primeros años de carrera profesional trabajó en algunos programas como Radio Programas de México, NRM, incluso Rock 101, como él mismo cuenta, haciendo un poco de todo, hasta que en 1996 entró a formar parte de Grupo ACIR. Pasó en un inicio también por varios programas como Óxido, Radio ACIR, Super Deportiva o Mix, hasta llegar al segmento radiofónico, al programa por el que actualmente todos conocemos a Iñaki, que no es otro más que Panorama Informativo. Juan Miguel Zunzunegui es licenciado en Comunicación, es especialista en filosofía, en religión, en geopolítica. Él es maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Sin embargo, en algún punto optó por el camino de las letras, decidió dejar la vida académica y convertirse en autor, que es por lo que actualmente conocemos a Juan Miguel, que ya tiene una muy larga trayectoria y muy sólida. Él ha publicado tanto libros de narrativa como de divulgación histórica. Es conocido por sus libros de narrativa como El misterio del águila, 1917, Locura y razón, y por sus libros de divulgación histórica como Los mitos que nos dieron trauma y el más actual México a tres bandas, que publicó recientemente en coautoría con Pedro J. Fernández y Leopoldo Mendívil. Actualmente Juan Miguel se dedica a impartir clases, conferencias y también a viajar. Yo no quiero emplear mucho más tiempo, quiero darles la palabra a Iñaki para que comience esta conversación. Nada más hago dos breves apuntes. El primero es que pueden encontrar fijo acá en Facebook un enlace que les llevará directamente a la compra de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Y por otro lado, solamente quiero mencionar que si da tiempo, porque bueno, estos espacios siempre son reducidos, pero si da tiempo al final de la plática entre Iñaki y Juan Miguel, podemos emplear unos minutos finales para preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden dejar acá en los comentarios. Y sin más, yo me despido. Los veo al final en el cierre de la plática. Iñaki, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas Gracias. gracias Ángela y reitero también el agradecimiento a la editorial y también el agradecimiento a los amigos de la Feria Internacional del Libro y a Juan Miguel que me invitó a participar en esto, que desde luego es una innovación. Hace un momentito fuera del aire, vamos a llamarle así, estamos comentando que esto es evolutivo, ¿no? Esto es parte de el acostumbrarse a una nueva realidad por un tiempo, ojalá, y así sea, pero nos está dando más herramientas para poder hacer más cosas más creativas en el futuro. Y Juan Miguel, pues desde luego tuvo una gran idea, hacerlo como una charla. Ya he tenido la oportunidad en muchas ocasiones de platicar al aire contigo, Juan Miguel, en programas de entrevista o el programa de Fundación ASIR, en donde también la última vez que platicamos fue sobre el mismo personaje de Hernán Cortés.
Pero ahora no quiero hacerlo como comunicador, quiero hacerlo como un lector, ¿no? Como un lector de tu obra, de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, porque el sabor que me deja este libro, Juan Miguel, es un manual para no estar renegando del pasado ni estar queriendo hacer la ridiculez de pedir disculpas, ¿no? A España por algo que ya ni nos compete, de lo cual somos parte de. Y en parte de, y al inicio del libro, pues pones unas frases extraordinarias y lapidarias. Nos estamos disparando en un pie en el momento en que renegamos de lo que sucedió hace 500 años, ¿no? El culpar a España o el hablar mal de España es hablar mal de nosotros mismos, es insultarnos a nosotros mismos como cultura actual. Juan Miguel. Pues sí, Iñaki, y lo triste es que nos hemos estado educando para eso, y lo triste es que no nos damos cuenta, ¿no? Cómo en español nos educamos para renegar de lo español, ¿no? Y no nos damos cuenta de la contradicción. Yo no recuerdo la frase exacta, pero sí, justo creo que empiezo el libro con la reflexión de quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Que esa es la razón por la que yo escribí Hernán Cortés. Me han preguntado mucho si el objetivo del libro es reivindicar la figura de Cortés. A lo cual suelo decir, pues mira, la verdad es que Hernán Cortés está muerto y se murió hace 450 años. Le tiene sin cuidado que yo lo pueda reivindicar o no lo pueda reivindicar. Por eso quise empezar el libro con esa pregunta, ¿no? ¿Quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? No nos damos cuenta que eso es lo que hacemos, ¿no? Pues justo esta idea, ¿no? De que por un lado puedes pensar que amas a México y que eres patriota y que eres nacionalista, pero al mismo tiempo, cuando tú vives con el discurso de pensar que es una desgracia que haya llegado Cortés, de pensar que es una desgracia que hayan llegado los españoles, y de asumir esta mal llamada conquista de México como la tragedia que marca nuestro pasado, pues ahí es donde nos estamos odiando a nosotros mismos, ¿no? Porque pues, deja tú lo de las disculpas, que desde luego, a ver, es ridículo porque es la pretensión de que todos los problemas del país que somos hoy de verdad dependen de un personaje hace 500 años. Claro, con lo cual dices, pues perdón, pero Hernán Cortés entonces era prácticamente un superhombre. Lo convertimos en un supervillano casi como si fuera Lex Luthor, ¿no? O sea, Sí, total. entonces, pero, y por otro lado, dices, a ver, pero nos gusta nuestro arte barroco, nos gusta nuestro arte neoclásico, nos gustan nuestras ciudades coloniales, nuestros pueblos mágicos, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro mariachi, nuestra charrería. Y dices, bueno, pues es que nada de eso existiría sin España. Al final eso es lo que se da en 300 años de desarrollo en esta tierra, ¿no? Entonces, en resumen, es como si yo digo, estoy contento conmigo mismo, me amo profundamente, estoy orgulloso de mí, pero me gustaría más la persona que yo sería si mis papás hubieran sido personas distintas. Y dices, bueno, entonces no solamente no te amas, te odias, ¿no? O sea, no puedes decir me amo, pero ojalá mi padre hubiera sido otra persona. Bueno, si tu padre hubiera sido otra persona, pues tú no estarías acá. Y eso le aplica a México con Hernán Cortés, ¿no? Si no hubiera llegado Cortés, bueno, si no hubiera llegado Cortés, no estaríamos aquí discutiendo el tema de Cortés. Ahora, ya tengo la cita exacta, es del maestro Miguel León Portilla. Si un mexicano odia lo español, se odia a sí mismo. Miguel León Portilla, que escribe La visión de los vencidos, una parte que le da voz a todos estos códices en donde se cuenta esa parte de la historia de la conquista de este territorio, porque no se puede decir que la conquista de México, México no existía hasta 1821, y tú lo has dicho innumerables veces, pero le da voz a esas personas que lo vieron desde su trinchera, desde su lado. Y sin embargo, sí está congeniando y está hermanando, ¿no?, estas dos posturas que a la postre pues resulta ser lo que somos hoy mismo como mexicanos. Es más, no tendríamos una ciudad como Mérida, o no tendríamos una ciudad con ese nombre. Tenemos que cambiarle de nombre a León, tenemos que cambiarle de nombre a Guadalajara, tenemos que cambiarle de nombre a Durango, ¿no? No, vamos, varias cosas cambiarían en nuestra existencia de no haberse dado esto. ¿Qué hubiera pasado, Juan Miguel, si en lugar de Cortés hubiera llegado su primo Pizarro, hubiera llegado uno de los Montejo? ¿Hubiera sido distinto el resultado? Bueno, yo creo que hubiera sido distinto en algunos detalles y hubiera sido el mismo en la inmensa mayoría de ellos. A ver, de entrada, aquí que nos cuentan tanto el mito del salvaje Barbaján que llegó a conquistarnos, la verdad es que afortunadamente el que llegó aquí fue Cortés, porque su primo Pizarro sí era un Barbaján Sí, sí. desgraciado salvaje, Sí, ¿no? sí, sí, sí.
de pronto recordar que, a ver, este Cortés, este hombre ilustrado que llegó a hablar 4 idiomas, ¿no? Que hablaba y escribía latín y castellano cuando salió de 18 años de edad, que fue a la universidad, que estudió gramática, que estudió leyes. Y la ventaja de que haya llegado Cortés y no alguien más, la verdad es que es cierto, la mayor parte de los españoles castellanos, porque tampoco había España en aquella época, la mayor parte de los castellanos que llegaban, pues claro que eran de las clases sociales más bajas y de los menos cultos y de los menos preparados, y Hernán Cortés es la gran excepción. Hernán Cortés era una mente iluminada en medio de ese mundo, y recordar que antes de su aventura, que se convierte en el nacimiento de México en 1519, él ya había pasado 14 años en el Caribe. Creo que eso es lo fundamental. En esos 14 años, a los que él llega a sus 18, ¿no? Y se va de ahí, pues 14 años después. Es un Hernán Cortés que se enamora de una mujer taína en Santo Domingo, hace vida marital con ella, tiene una familia con ella, tan familia que luego Hernán Cortés le pidió al Papa que le legitimara a esa primera hija que tuvo con esta mujer taína, a la que le puso el nombre de su abuela y a la hija le puso el nombre de su madre, que de pronto es bien importante recordar, y sobre todo en aquel tiempo, que eso implica que Cortés las está haciendo familia, del mismo modo que después a su hijo con doña Marina le pone Martín, como a su padre, el único ser humano al que Cortés obedeció en toda su vida y al que amaba profundamente, ¿no? Que llega un hombre que en 14 años en el Caribe se fue enamorando de la cultura americana, primero de la cultura taína y después se enamora de la cultura náhuatl, pero que además se entiende que los castellanos están haciendo mal las cosas, porque sí, claro, la mayoría está llegando con esta postura de ya llegué, soy superior, vengo a destruir. Y Hernán Cortés cuando viene para acá, que no viene en un plan de conquista, nada más hay que ver, Hernán Cortés trae más gallinas, más bueyes, más cerdos, más mulas que armas. O sea, trae 11 cañones, trae 12 caballos, trae 15 escopetas. Hernán Cortés trae cereales, flores, frutos, semillas, animales de tiro, animales de... Es un hombre que viene a instalarse. Eso no fue lo que le hizo levantar la ceja a Diego Velázquez, ¿no? Dijo, ¿y este cuate a dónde va y a qué va? ¿No? Con exacto. ¿Y cuándo va a volver, no? Sí. Que además, de pronto es importante decir que finalmente toda esta expedición que hace Hernán Cortés la pagó él. Sí. O sea, es Hernán Cortés de su bolsa el que dice que hay que poner 11 barcos, caballos, tripulación, todo esto que mencionamos, que él lo pone de su bolsa porque efectivamente no pretende volver. No es un soldado conquistador que se esté lanzando de avanzada para abrir territorio, para conquistar un territorio y entregárselo a la corona. No era un Montejo. Pues. Exacto, no es un Montejo y no es un Pizarro, es un hombre que se está alejando cada vez más de su cultura y que dice, yo aquí me voy a quedar. Si uno sigue la crónica de la conquista, pues a ver, es un Cortés que siempre va con acuerdos de paz por delante, que hace encuentros diplomáticos, que intercambia regalos, que firma tratados de paz, que está tratando de no hacer guerra. Y bueno, recurre a todo, incluso a la mentira, porque a ver, Cortés le mintió a Moctezuma todo el tiempo, ¿no? Diciéndole, no, a mí me envió el rey Don Carlos, me envió a mí como su embajador porque he escuchado hablar de ti. Le mintió todo el tiempo, pero es una mentira que estuvo haciendo para tratar de evitar una guerra. Pero claro, al final, o sea, nos fue muy bien, porque creo que llegó de lo más culto que pudo haber llegado. Al final hubiera sido lo mismo, porque el tema es que la corona le arrebata esto a Hernán Cortés. O sea, ese es el tema. Hernán Cortés está haciendo algo por él mismo, no por el rey, no por España, es por él. Y Hernán Cortés le arrebatan su conquista, le arrebatan el país que está creando, y por eso estuvo 20 años en juicio con Carlos V. Entonces, al final nos hubiera ido igual. O sea, hubiera sido igual por lo que se estaba respirando en esa época. Pero dices que no llegó un superhombre, pero sí llegó una persona con ideas más avanzadas, un hombre con una idea sobre la creación de un Estado completamente distinto y aparte de lo que estaba sucediendo entre Castilla y Aragón. Completamente distinto del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, él quería hacer un país aparte. Digamos que esto fue como el germen, como el tatarabuelo del crear tal vez no una república en ese concepto, pero sí un país distinto. Yo creo que sí. A Hernán Cortés le va a pasar. Hay que ubicar que Hernán Cortés, ya que entendemos que es un hombre ilustrado, educado, que fue a la universidad y demás, hay que ubicarlo en su contexto. Es un hombre del Renacimiento. Sí, sí. Y en el Renacimiento se están haciendo teorías muy bonitas sobre el ser humano. Todo gira en torno a nosotros, nuestra bondad natural, nuestra razón y demás. Están haciendo la época del hombre común.
pero también es una época en la que los propios europeos están un poco decepcionados de su cultura. Eh, y cuando se descubre lo que para ellos es el nuevo mundo, se hacen unas teorías maravillosas de, ahí hay un lugar para empezar de cero, como diciendo, Europa le hemos echado mucho a perder, pero allá en América podemos empezar de cero. Hernán Cortés es un adelantado de ese espíritu, que justo se va de una Castilla que para él no tiene nada. Llega a un Santo Domingo que dice, no manches, aquí también estamos destruyéndolo todo. Huye cada vez más, se va hacia Cuba, es del primer grupo de colonos que llegan a Cuba, y dice, y aquí estamos repitiendo el mismo error. Cuando él descubre que hay tierra firme más adelante, estoy convencido que es la idea de me largo para siempre. O sea, he venido huyendo y finalmente ya encontré a dónde llegar, ya encontré mi hogar. Es bien interesante Cortés y bien místico y misterioso por eso, ¿no? Se va de España convencido de que el viejo mundo no tiene nada para él y eventualmente se va haciendo la idea de yo voy a crear algo completamente nuevo. Y al final lo logra Iñaki, pues eso nuevo que crea Hernán Cortés es México. Por eso en algún momento del libro digo, aunque es muy injusto que Cortés no tenga ningún monumento en ningún lado, al final tiene un monumento hermoso que somos nosotros, ¿no? Y creó algo completamente nuevo. Y es este hombre entre dos mundos, ¿no? Que por un lado todavía es muy medieval, es un súbdito leal a su majestad y no se atreve a desafiar al rey, pero por otro lado ya es el hombre moderno en el sentido que dice, yo tengo mi derecho, yo como individuo común y corriente tengo derecho a sobresalir. Y pues ¿a qué nivel? Al final a la gente no le gusta cuando lo digo así, pero Hernán Cortés crea México. De hecho, un escritor que tú y yo hemos leído, Christian Duverger, también por sus obras, no solamente sobre Hernán Cortés, sino también sobre Cristóbal Colón. Él sugiere que en una de las cartas de relación que le manda Cortés a Carlos V, Cortés mete por ahí la idea, mete por ahí el gusanito de que se podía crear un concepto de país que después que se llamó España. Que él fue el que le metió esa idea a Carlos V. ¿Crees que hubiera sido tan adelantado como para tener esa grandeza, ¿no?, de concepto sobre la nueva revolución que traía el mundo en ese siglo XVI? Yo creo que sí, pero para entender eso que estás comentando es por lo que yo, pues siguiendo, además siendo un poco fiel a mi estilo de escribir, para contarte la historia de Hernán Cortés, te acabo Sí, sí, contando la historia de medio mundo. sí, Porque claro. claro, para que entiendas qué hay en la mente de Cortés, pues te cuento la historia de Castilla y Aragón y cómo Todo el se está concepto. formando Sí. España en las guerras contra el Islam y hasta en el Imperio Otomano acabamos llegando. Pero claro, para recordar, Cortés no se va de España. Cortés, hay que recordar que hasta 1492 no hay España, ¿no? Hay Castilla, Aragón, Navarra, Granada, y que aunque los reyes católicos conquistan Granada en 1492, sigue siendo Castilla y No es Aragón, una y todavía unificación. Sí. Cortés se va de Castilla y Aragón. Uh-huh. Pero claro, estos reinos de la península ibérica sí llevan siglos con la idea de que toda la península tendría que estar unificada en un solo reino. Los reyes católicos son los que están consolidando este sueño al conquistar Granada, pero que sigue habiendo un reino de Aragón, un reino de Castilla, un reino de Navarra. Cortés al final, yo creo que ese es su gran adelanto, ¿no? En la segunda carta de relación, en la tercera, no me acuerdo cuál, Uh-huh. justo donde le dice a Carlos V, me atrevo a sugerir como nombre para este país que estoy conquistando, creando, que le pongamos Nueva España. Uh-huh. Y es muy raro porque Cortés está bautizando como Nueva España antes de que exista España. No existía España, por eso te lo pregunto. A mí también me Bueno, llegó la duda. Sí. yo creo que eso se entiende muy bien si uno ubica que Cortés está escribiendo esto en latín. Sí. Entonces, lo que Cortés está diciendo a Carlos V es que el nombre de este nuevo país debe ser Novus Hispania. Entonces, no es Nueva España en castellano, es la Novus Hispania en latín, porque hay que recordar que aunque no hay un país llamado España, el territorio de la península sí era llamado Hispania desde tiempos del Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, y otra cosa que hay que recordar cuando uno lee las cartas de Cortés es que es un hombre que cita a Julio César, cita a Alejandro Magno, cita las escrituras, cita a los grandes autores medios. Es un hombre que trae era latinista. una cultura bárbara. De pronto hay que recordar que cuando escribe sus cartas hay que imaginártelo al pie de una huehuete en el lago de Texcoco y sin Wikipedia, ¿no? Y que entonces, que si el señor cita escrituras, si cita el Cantar de Roldán, si cita a Alejandro Magno, si cita a Julio César, si te habla de Constantino el Grande, es porque lo tiene todo en su memoria.
Es un hombre que domina la historia del Imperio Romano y claro, sabe que la península ibérica era la Hispania del Imperio Romano, y pues por eso le propone al emperador ese nombre. Esta es la Nueva Hispania, que ya en castellano quedó como Nueva España, con lo cual sí, como dice Duverger, le está dando hasta un tip de, oye, ya, te estoy dando lo último que necesitabas para consolidar la idea de España. ¿Qué más quieres, güey? ¿No? Bueno, la idea de consolidar España, ¿y qué más quieres? El continente americano, que sí, Ajá. también te lo estoy dando. Ajá. Pero con la idea de yo también tener cierta preponderancia dentro de este continente. A ver, Gutenberg, Leonardo, Dante, Boccaccio, Cortés también cabría dentro de este cajón. Yo creo que sí. Sí. Que cajón en el que van esos que acabas de mencionar, va Ajá. Erasmo de Rotterdam, Sí, sin duda. va Martín Lutero y Hernán Cortés. Ajá. Y pues bueno, en el libro lo dejo muy claro, el otro cajón mucho más exclusivo se llama Alejandro Julio César Cortés. O sea, yo me atrevo a decir que Hernán Cortés es un hombre del tamaño de Alejandro, y mira que Alejandro está así abajito de Dios, pero, y claro, a cada rato me dicen, no, yo creo que exageras comparando a Cortés con Alejandro. Digo, sí, exagero, pero vamos a hacerle el favor a Alejandro. Al final, a ver, Alejandro Magno salió de Macedonia con solo 30,000 hombres y en solo 10 años conquistó el imperio persa. Digo, muy bien, Cortés salió de Cuba con solo 500 españoles y en 15 meses conquistó el imperio mexica. Perdón, pero si uno no quiere ver grandeza ahí, lo que pasa es que nos contamos una historia donde pensamos que el hecho de que hace 500 años él conquistara el imperio mexica, de alguna forma es una ofensa contra nosotros. En lugar de decir, mira, pero si estás pensando y diciendo esto en español, híjole, tú eres heredero de los que llegaron, no de los que estaban aquí, que también habría que asumir eso. Si hablas y piensas en español, tú eres heredero de los que llegaron, no de los que estaban. Sí, eres parte de eso. Finalmente heredaste el idioma, heredaste también tu sangre, dentro de tus genes está esa parte. Pero, ¿por qué entonces una epopeya de ese tamaño? Si se habla de la guerra de Troya, que finalmente durante muchos años fue fue un mito hasta que Schlesinger se lo encontró. ¿Por qué si hablas, por ejemplo, de las guerras púnicas? ¿Por qué si hablas de la invasión de los bárbaros a Roma? ¿Por qué no hablas de una epopeya de ese tamaño? Hay algo, y me voy a meter en camisa de 11 varos, Juan, de 11 varos, de 11 varos también, de 11 varas, También. Juan Miguel, sí, pero ¿por qué no nos interesa contar una historia tan grande como esta? Uy, bueno, pues sí, la camisa es de 11 varas. Que lo cual es para responder a la pregunta con la que abro mi libro, ¿quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? ¿No? Nos podríamos contar una historia de tal grandeza. Y es una serie de confusiones históricas interesantísimas, Iñaki. De pronto, recordar que la independencia de México en 1810, 1821, pues la hicieron los españoles, ¿no? En el sentido de que, a ver, lo que fue conquistado por Cortés fue el Imperio Azteca. El Imperio Azteca no se independizó nunca. Lo que se independiza 300 años después no es lo que fue conquistado. Se independiza el país que se creó ahí. Y los que llevan a cabo la independencia pues son los hijos de los conquistadores, porque son criollos como Miguel Hidalgo, como Morelos, como Iturbide. Y estos, o los que forman la República, como Servando Teresa de Mier, como Guadalupe Victoria, ninguno de ellos hubiera existido aquí si no hubieran llegado los conquistadores. Pero como están en una guerra de independencia, hay que ubicar que estos criollos, los españoles nacidos aquí, tienen un gran odio contra lo que ellos llaman gachupín, el español de allá, ¿no? Que es el que ellos ven como conquistador. O sea, el que se siente conquistado en el siglo XVIII, XIX no es el indio, es el criollo que se siente conquistado por sus propios padres, ¿no? Y que entonces, para la independencia, hacen todo un discurso de odio contra el español. Y claro, es una necesidad política y no se dieron cuenta que estaban empezando una tradición de odiarnos a nosotros mismos, porque son estos criollos españoles, finalmente, los que empiezan con un discurso de odio contra el español. Y a partir de ahí, claro, toda la narrativa histórica, conforme se va haciendo historia de México a lo largo del siglo XIX y XX, recordar siempre lo que decimos, que la historia la hacen los vencedores, pues estos criollos, que son los que han vencido a los españoles, hacen una historia llena de odio contra el español. Y yo no sé si lo hacen de manera deliberada, yo no sé si no se dan cuenta del error que están cometiendo, pues eso, ¿no? De odiar en español al español. Ahora, cuando realmente se hace una narrativa histórica, la que tenemos hoy en día es la narrativa del siglo XX, es la historia que se empezó a escribir después de la Revolución, particularmente a partir de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas. Y
se estaba buscando una identidad para México y entre estos tres presidentes, José Vasconcelos y los muralistas, pues se nos dio una identidad de conquista, que es, o sea, se decidió basar la identidad de México en un discurso, y yo creo que todo tiene que ver con el cardenismo y con los muralistas, que al final es una narrativa comunista, que es una narrativa de conflicto y de encuentro, de lucha de clases, y que entonces, pues lo ves en los murales de Rivera, ¿no? En lugar de plasmarte la lucha de clases como proletario contra capitalista, te la plasmo como indio contra español, y entonces asumo que yo soy el indio. Y te ponen un Cortés todo contrahecho y enfermo, ¿no? Ese me encanta, digo que no hay hombre más traumado en ese sentido que Diego Rivera, porque cuando Diego Rivera te dice que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, efectivamente, lo pinta así, como para decirle, y así nos conquistó. ¡Qué vergüenza! ¿No? Exacto, pues no que los aztecas eran tan chingones y resulta que un deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho los conquistó. Y dices, imagínate que hubiera llegado sano el desgraciado. O sea, sí era un superhombre. Sí. Y claro, entender, uno, que Cortés no era todo eso, y dos, que quien conquista Tenochtitlan, porque México nunca fue conquistado, es Tenochtitlan, que quien conquista Tenochtitlan no es Hernán Cortés, son 80,000 indígenas. Son los texcocanos, los tlaxcaltecas, los totonacas, los colhuas, los chalcas, los xochimilcas. Son todos los pueblos de Mesoamérica los que se unen a Cortés para tomar Tenochtitlan. Habría que empezar a contarnos la historia desde ahí, porque entonces en lugar de contarnos una historia de derrota, nos podemos contar una historia de unidad y triunfo, en la que todos los pueblos de aquí se unieron con los recién llegados y triunfaron sobre la tiranía de los aztecas y crearon este país. Pero es que nuestra historia, Iñaki, es tan centralista como todo en nuestro país. O sea, la historia que nos contamos es un mito centralista y chilango. Pretender que la conquista de Tenochtitlan es la conquista de México, pretender que los aztecas eran mexicanos, pretender que el lago de Texcoco era México. Y entonces, claro, ya ni siquiera te sirve la teoría de la Malinche traidora a la patria, ya no te sirve la teoría de los tlaxcaltecas traidores a la patria, tienes que decir que todos fueron traidores a la patria, porque todos se unieron con Cortés. ¿Y será momento o todavía no es momento de que regrese el busto de Manuel Tolsá de Hernán Cortés a México? Sigue en Italia, ¿no? Me parece. No, el busto ¿Qué está en el Archivo de Indias en Sevilla. En Sevilla, se lo llevaron para allá. Pero aquí no regresa porque iba a ser destrozado por una sonada que se dio ahí en 1800, ¿qué fue? 1825, por ahí 1823. 23, sí. Y fíjate que cuando escribí el libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, quise ser muy enfático en empezar narrándote eso, porque cuando yo estaba escribiendo el libro es cuando el presidente empezó con pídanos disculpas y bueno, y cuando otros diputados un diputado de Morena, Charlie Valentino además, diciendo hay que sacar los restos de Cortés de México porque apestan y porque nos llenan de putrefacción y hay que correr a todos los españoles chupasangre. Eso lo dijo en el 2019. Entonces dije, a ver, recordemos cómo no evoluciona este país, ¿no? 16 de septiembre de 1823, el gobierno republicano que acaba de derrocar a Iturbide. Claro, a ver, estos republicanos, cuando eran revolucionarios, decían, el culpable de todo es Iturbide, en cuanto se vaya Iturbide todo va a mejorar. O sea, Iturbide era el Calderón de entonces, en cuanto se vaya Iturbide todo va a mejorar. De pronto cae Iturbide, los republicanos tienen el país sumergido en el caos, y como no te puedo dar soluciones, pues te propongo un discurso de odio. Te digo, vamos a quemar los restos de Hernán Cortés, y que afortunadamente Lucas Alamán se enteró de eso y se los robó primero. Fue que se los llevó, sí. Los escondió para que la turba iracunda no pudiera destrozarlos. Y claro, para que se pensara que los restos de Cortés se habían ido de México, efectivamente mandó el busto de Tolsá a Italia. Y entonces la gente pensó que Cortés había desaparecido para siempre, y pues no, estaba escondido atrás de una pared, donde lo vinieron a descubrir nuevamente en 1947. Mira, yo creo que no debe volver el busto de Tolsá, y es una pena, pero no debe volver por lo mismo que no debe volver el penacho de Moctezuma, que también es una pena, por lo mismo que no deben volver los restos de Porfirio Díaz, porque nosotros odiamos demasiado nuestro pasado. Pensamos que estamos orgullosos de nuestro pasado, pero la verdad es que nos urge destruirlo. Entonces destruiríamos el busto de Tolsá, destruiríamos los restos de Porfirio Díaz,
sobre todo con las tendencias actuales que te invitan a destruir el pasado como si eso solucionara las cosas, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta dar. En la ciudad de Mérida tienes una de las avenidas más bonitas de México, que es el Paseo de Montejo. Tiene el nombre, ¿no?, del conquistador, no solamente de la familia que conquistó esa zona del sureste mexicano, pero en un extremo, al inicio del Paseo de Montejo, está una estatua de los Montejo. Y del otro extremo, ya casi para agarrar la carretera a Progreso, está una estatua de Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, el español que llegó a una expedición que naufragó y renegó, y bueno, se convirtió en aliado de los mayas, les enseñó estrategia militar europea, etcétera, etcétera. Yo creo que es un hombre que también hay que escribir mucho acerca de él, porque incluso lo cepillaron de los libros de historia, ¿no? Yo no recuerdo haber leído a Gonzalo Guerrero en ningún momento en los libros de historia, me lo encontré la primera vez que fui a Mérida. ¿Por qué si una ciudad como Mérida le puedes dar el nombre de un conquistador a una de las avenidas más importantes, la avenida más importante de la ciudad? ¿Por qué este centralismo monstruoso que estamos viviendo en nuestro país no puede finalmente doblar la mano y recapacitar sobre la necesidad de congratularnos, el pedirnos disculpas a nosotros mismos, en lugar de estar pidiendo disculpas a algo que ni siquiera nos va y nos viene? Bueno, es que es eso, ¿no? El perdón es algo que nos tenemos que brindar nosotros a nosotros mismos y por eso lo andamos exigiendo afuera. Pues es que es eso, Iñaki, es el monstruo del centralismo, porque es, mira, es un discurso histórico que estoy seguro que justo después de la revolución tenía una razón de ser. Es decir, un país que lleva 20 años matándose en una guerra civil, urge darle un discurso de identidad que lo una. Y claro, con una tradición absolutamente centralista que siempre ha tenido México, aunque se llame federación, pues hizo un discurso partiendo de la base de cómo se entendía la identidad nacional en el centro y asumiendo que todos los demás la tenían que compartir. Pero es que, claro, la experiencia de ser mexicano, entonces y hoy, es muy diferente si tú vives en Guadalajara que si vives en Monterrey, que si vives en el centro. O sea, si vives en la cuenca de Texcoco, bueno, todo el discurso de la conquista contra los aztecas te puede hacer mucho más sentido. Pero que el que vive en Baja California Sur se sienta azteca conquistado por Cortés, pues es una estupidez educada en libros de texto mal hechos, ¿no? El ejemplo que tú pones de Mérida, pues es que nos deja muy claro que Yucatán es otro país, que por vicisitudes de la historia y porque lo conquistó Santana, acabó quedando como parte de México, pero que es otro país donde tienen menos traumas, o sea, justo, ¿no? Que se llame Avenida Montejo, que tenga de un lado a Montejo, del otro a Gonzalo Guerrero y en medio un hotel llamado El Conquistador. Exacto. Y que tomen cerveza Montejo. Yo creo que te deja muy claro que entienden que el Yucatán que hoy existe, la Mérida que hoy existe, no existiría si no hubiera pasado esto. Al final es no renegar de tu pasado. El símil a eso en la Ciudad de México, pues mira, ahí donde tenemos la estatua de Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Teclepanquetzal, Cacamatzin, pues tendríamos ahí, ¿no? La glorieta de Reforma e Insurgentes, pues tendríamos que poner ahí que la siguiente fuera una estatua de Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés en una glorieta, Cuauhtémoc en la otra, porque al final eso es lo que somos. Si tú ves, por ejemplo, casi nadie ha puesto atención en este detalle, pero invito a la gente a que lo haga, ver la fachada del Palacio Nacional en el Zócalo, sí. Justo encima de la ventana central donde se da el grito, hay unos grabados en piedra hermosísimos donde sale el escudo que le da Carlos V a la Ciudad de México, sí. Y sale de un lado un guerrero mexica y del otro lado un guerrero español. Está en nuestro Palacio Nacional un guerrero mexica, un guerrero español y el símbolo del país en medio, y los dos lo sostienen. Es decir, yo no sé quién lo hizo ese grabado, la verdad, porque además está en un piso que fue agregado ya en el siglo XX, pero un iluminado que entendió lo que somos. Y ojalá lo entendiéramos todos. Alguien con una idea como la de, por ejemplo, un José Vasconcelos, que tú lo estabas mencionando, pero al crear dentro de esta unificación de poderes en que se convirtió el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?, que fue la manera en que se discutió la Revolución Mexicana, creando un partido y una dictadura que duró 70 años, entonces se alejó de la mente de toda la gente todo ese tipo de posibilidades y se crearon nuevos villanos, como por ejemplo Malinche. A Malinche se le llama la traidora de México cuando ni siquiera existió en México. ¿De qué pudo haber sido traidora Malinche, Juan? Absolutamente pues de nada, ¿no? Sobre todo si ubicas a ver, que nadie tiene muy claro quién fue Malinche. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir... ¿Cómo se llamaba, no? Para empezar. Nadie sabe cómo se llamaba. Por más que hoy en día hayamos hecho, no, se llamaba Malinali. Nadie sabe cómo se llamaba.
La única crónica que existe es de Bernal Díaz del Castillo, que en una de esas ni siquiera existió. Sí, exacto. Sí. Y lo que está claro es, esta mujer que no sabíamos cómo se llamaba, el padre Olmedo, que es el que viene con los conquistadores, la bautiza. A ver, esta idea de que, a ver, te pregunto tu nombre en náhuatl y busco uno que se parezca en español, eso no pasó nunca. O sea, vamos a bautizar personas, tú te llamas Marina, tú te llamas, o sea, pum. Marina se llamó Marina porque así le pusieron. Y como los españoles se refieren a ella como Marina, cuando los hablantes del náhuatl oyen Marina, hay que recordar que en la lengua náhuatl no existe el fonema R de la R. No, no. Entonces, donde ellos oyen Marina, al replicarlo, ellos dicen Malina. Y de ahí el mito de que ella se llamaba Malina o Malinali o Malintzin y que aquí le decían Marina. Y es todo lo contrario. Le ponen Marina, entonces los nahuas le dicen Malina. Como es la mujer de Cortés, le acaban dando el título de Doña Marina, es decir, Malinantzin, ¿no? Malinantzin. Y lo más interesante, ella es Malintzin, entonces, y a Hernán Cortés, el propio Moctezuma le decía Malintzine. La E del final significa el dueño de Malintzin. Malintzine, cuando lo escuchan los compañeros de Cortés, ellos dicen Malinche. Malinche siempre fue Cortés. Malinche ni siquiera es Doña Marina, ¿no? La persona a la que siempre se le dijo Malinche era Hernán Cortés, el Malinche. Pero además, más allá del nombre, pues de que ella no traiciona absolutamente a nadie. Finalmente es una más sometida por los aztecas, miembro de un pueblo más sometido por los aztecas. Es otra mujer que también quiere conquistar a los aztecas, porque es en lo que se van a unir todos en este momento, en derrotar al imperio que te pone sacrificios humanos, guerras floridas, canibalismo ritual. O sea, no es fácil, ¿no? Por más que nos queramos comprar la idea de Diego Rivera de todos vamos felices y estoicos al sacrificio, sácame el corazón, estoy orgulloso. Eso no pasó nunca. A nadie le gustan los sacrificios humanos, nadie va voluntariamente a que le arranquen el corazón, nadie. Las guerras floridas tampoco eran obligatorias, ¿no? Entonces Marina es una más que quiere derrotar a los mexicas y al final es la conquistadora de México. Yo hago mucho hincapié de eso en todo el libro, ¿no? Hernán Cortés, a ver, Hernán Cortés es un megalómano narcisista y él siempre está convencido, wow, me tienen por Dios, todo el mundo hace lo que yo digo. Y tal vez él nunca se dio cuenta así. Y yo hago lo que Marina me dice, yo hago lo que Marina quiere. Ella es la que entiende, ella es la que habla, ella es la que me explica, ella es la que me aconseja. Cortés no puede hacer nada sin ella, ¿no? Pero pues no, te digo, tendríamos que pasar de la traición de Malinche a la traición de los tlaxcaltecas a la traición de todos los pueblos. Otra vez tenemos el mito centralista, ¿no? Es decir, si 31 estados se rebelan contra el Distrito Federal, están mal los 31 estados. Y dices, pues no, está mal el Distrito Federal, por eso 31 se rebelan contra él. Si todos los pueblos de Mesoamérica se unen contra el que llega de fuera, contra los mexicas, pues es que los que están mal en ese momento son los mexicas. Y en nuestra propia forma de ver el universo, la cosmogonía, porque, bueno, ya me he granjeado varios odios al decir que Cortés fue el que trajo la devoción de una mujer, de una virgen llamada Guadalupe, de una advocación de la Virgen María que se llama Guadalupe, de estas vírgenes negras medievales, que estas tallas negras de madera que están relacionadas dicen con Isis, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia, como dijera la Nana Goya, pero el haber traído también un nombre tan potente, tan fuerte, tan unificador en México por parte de un Cortés, esto le da también otra universalidad, Juan Miguel. Pues yo creo que es ahí donde realmente se convierte en el padre de México, ¿no? Cortés siempre se ha buscado un símbolo de identidad que nos una y no hemos encontrado ninguno. El único símbolo de identidad que nos une lo trajo Hernán Cortés, que es la Virgen de Guadalupe. Claro que yo también me he metido en problemas por decir esto. En el libro, según yo, lo manejé con mucho respeto y con mucho cuidado. Sí, es más, creo que de manera muy mística, muy religiosa, muy espiritual, muy bonita, de decir, a ver, la versión histórica te dice que no hubo una virgen que se le apareciera a Juan Diego. Da igual, la versión de la fe dice que sí. Y pues cada quien se puede creer la versión que quiera. En algún momento digo, pero Guadalupe es un milagro, haya o no haya apariciones, porque al final unificó a pueblos que no tenían nada que ver entre sí en una sola fe, que no es la fe cristiana, es la fe guadalupana. Y claro, la fe guadalupana que es la interpretación cristiana del culto a Tonantzin. Pero como al final Guadalupe es la Virgen María, pues no hay que olvidar que la Virgen María es la Virgen María del catolicismo. Es decir, que
llega con Cortés en todos los sentidos, no solo porque sin Cortés no habría cristianismo y sin cristianismo no habría Virgen María, sino que literal este nombre, ¿no? Guadalupe, es una palabra árabe. Por más que los mexicanistas te digan, no, es del náhuatl, significaba Catlauxop. No, A no, ver, no le busquen, no le busquen. hay una Virgen de Guadalupe con ese nombre en Extremadura, En España, casa, sí. con una leyenda sobre ella desde el siglo XIII. O sea, desde el siglo XIII se supone que la Virgen se apareció en Guadalupe, España, justo cuando están derrotando a los musulmanes. Y es muy bonito cuando tú ves la iconografía de Guadalupe en Extremadura y ves la de nuestra Guadalupe, porque son idénticas. No son idénticas las imágenes, pero en ambos casos es el querubín que sostiene la media luna que sostiene a la Virgen con el manto estrellado y los rayos de sol, que es una imagen poderosísima y bellísima, y que es una imagen española, y que además es la imagen de la santa patrona de Extremadura, que es de donde es Cortés, y de donde son la mitad de los hombres que vienen con Cortés, y de donde son los franciscanos que va a traer Cortés para evangelizar. Entonces, toda esta gente trae el culto a la Virgen de Guadalupe. Lo que hace Cortés es poner la imagen de Guadalupe en Tepeyac, donde estaba la imagen de Tonantzin, con lo cual, claro, en ese momento dejó de ser el culto guadalupano de España y se convirtió en el nuestro, porque aquí, obviamente, la gente de acá arropa a esta Guadalupe y hacen su propio culto finalmente, ¿no? Pero no deja de ser una imagen cristiana traído por un devoto de la religión cristiana, que además me encanta, o sea, tú decías, este país donde somos el mayor hispanohablante del mundo, pero le mentamos la madre al español en español, renegamos del español en español, pero el 90% de la población es orgullosamente católica. Y dices, no serías nada, no serías católico sin los españoles, no hablarías español sin los españoles, son orgullosamente guadalupanos, no serías guadalupano sin los españoles. Y entonces, Iñaki, pareciera que México es un premio de consolación, donde decimos, no, o sea, sí me gusta hablar español, sí me gusta ser católico, sí me gusta ser guadalupano, sí me gusta ser barroco, sí me gusta ser neoclásico, pero me gustaría más un México que solo existe en mi imaginación, derivado de que todo lo que pasó no hubiera pasado. Y dices, no, y si le voy al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? Tengo mi póster del Real Madrid y mi banderín del Barça y mi camiseta y voy. Entonces, agrégale, por supuesto, ¿no? Y entonces, claro, todo eso, que es, a ver, todo el libro, tú decías que es un manual para dejar de renegar del pasado, que me parece un gran resumen. Yo creo que todo el libro que escribí de Hernán Cortés es un intento de responder la pregunta con la que abro el libro. ¿Quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? Y darnos cuenta, pues nosotros mismos nos enseñamos a odiarnos porque nos contamos una versión de nosotros donde somos resultado de que el mal haya triunfado sobre el bien. Entonces, sacar adelante este país con la mentalidad que nosotros mismos nos damos es muy difícil. Y creo que a 500 años de estos acontecimientos que son el origen de nuestro país, es la coyuntura perfecta para tratar de lograr ese perdón. Y lo malo es que si de por sí siempre se ha luchado contra viento y marea por esto, pues ahora más, ¿no? Yo veía ayer o hace 2 días la declaración de una persona que alquila el Palacio Nacional, que decía, y se conmemoran los 700 años de la ocupación militar de la Ciudad de México. Dices, ya por piedad, deja de mentirle a la gente con discursos de odio. Nunca hubo una ocupación militar de la Ciudad de México. Hubo una invasión y una destrucción total de Tenochtitlan, eso que ni qué. Claro. Como, a ver, en algún punto del libro lo digo, todo gran imperio, toda gran cultura y toda gran civilización de hoy es producto de que en el pasado hubo encuentros y choques de culturas y civilizaciones, fueron violentos, hubo guerras, hubo conquistas, se superaron y surgieron nuevas cosas gloriosas. Lo único glorioso que no ha terminado de nacer somos nosotros porque seguimos peleándonos con nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues no, el año que entra no se conmemoran 700 años de la ocupación militar de la Ciudad de México. De verdad es terrible que nos acostumbremos a los discursos de odio, pero sí que se cumplen 500 años del acontecimiento, por terrible que haya sido, porque sí que lo fue, del acontecimiento del cual México nace y México empieza a existir. Hay que celebrar gloriosamente. Casi, casi cuando te dicen, ah, sí, pero entonces te vas a olvidar de que hubo muertos. No, claro que no. ¿Por qué no los honramos? ¿Por qué no los honramos haciendo un país donde vivamos en paz y donde entendamos que si somos mestizos, y eso es lo que somos, y nuestras dos raíces son América y Europa, entender eso, ¿no? Somos hijos de América y Europa y por lo tanto somos mejores que América y Europa, como toda síntesis,
es para nosotros todo aquello que sea Mesoamérica, Teotihuacán, la cultura náhuatl, la cultura maya, todo es nuestro, pero también el mundo grecorromano, judío-cristiano, Platón, Aristóteles, Roma, Constantinopla, también es nuestro. Pues tenemos una grandeza de raíces por los dos lados y las echamos a pelear. No fue una guerra de exterminio, desde luego, no fue un genocidio, si no, Cortés no hubiera mandado a traer a los 12 frailes franciscanos. O sea, había otra razón dentro de... Sí, fue una colonización, y mira cómo utilizamos la palabra colonizar y nos acordamos de Cristóbal Colón, el tan odiado Cristóbal Colón. Pero si no, no hubiera traído todos estos frailes a cuidar también de los encomenderos, porque también Cortés sabía de las ambiciones, también Cortés sabía de cuántos y cuántos adelantados no llegaban simplemente por salvar una hidalguía maltrecha, ¿no? Claro. ¿No? Él trae a estos misioneros para otra cosa completamente distinta de un exterminio. A mí me gusta mucho la visión de Cortés cuando le pide a Carlos V que le mande franciscanos guadalupanos de allá. Y justo franciscanos, y no dominicos. No, o sea, no, a ver, no me traigas inquisidores, mándame sí, gente humilde, no, exacto. o sea, mándame franciscanos, que es la orden con la que él además tiene muy buena relación. Porque él entiende, y lo entiende de sus 14 años de experiencia en el Caribe, que ningún pueblo sobrevive a la muerte de sus dioses, y que él no puede llegar, por más que él está convencido de que esos dioses son falsos, porque claro que lo está, pero que él no puede llegar a destruirlos. Por eso no traen dominicos, porque el dominico sería, a ver, rómpele su madre, acaba con sus dioses, imponles al nuestro a madrazos. Y es un Cortés, ¿qué hacen los franciscanos que vinieron? Aprendieron náhuatl, así lo primero, yo aprendo tu lengua, para en tu lengua comprender tu religión, que solamente la puedo comprender en tu lengua para entenderla bien, y una vez que entiendo tu religión en tu lengua, busco en qué se parece tu religión a la mía y por ahí empiezo lentamente a tratar de darte mi religión una vez que he comprendido la tuya. Y por eso se da este sincretismo que tenemos en México, que es un catolicismo un tanto idólatra, pagano y politeísta, porque al final está lleno de los cultos originarios, con lo cual acabamos con el mito aquel de la conquista espiritual. Y claro, lo que pasa es que sí que hay una tragedia, pero, a ver, los que mataron a los indios mesoamericanos no fueron Cortés y los españoles, fue la viruela. Claro, el que quiere tener odio en su mente siempre tendrá una razón, porque dirá, sí, pero la viruela llegó con ellos. Sí, entonces hay que odiar a los chinos ahora, ¿no? O sea, no puedes vivir con ese rencor en tu mente. Pero claro, ese virus completamente desconocido aniquiló al 95% de la población en 100 años. Eso es una tragedia cultural y sigue siendo, Iñaki, la tragedia cultural de la que México nace. O sea, sí es muy rudo nuestro origen, eso es una realidad. Pero ya pasaron 500 años, hay que superarlo. Por eso me gusta mucho, uso mucho la imagen en el texto de Hernán Cortés, te voy contando la historia del culto guadalupano, por una reflexión que dejo prácticamente para el final, ¿no? Cuando te digo, a ver, la Virgen de Guadalupe en España ya dio a luz, es una virgen cargando al niño. La Virgen de Guadalupe en México, y eso es una novedad iconográfica, la Virgen de Guadalupe en México está embarazada, todavía no ha dado a luz. La Virgen de Guadalupe de España ya dio a su fruto sagrado se llama España. La Virgen de Guadalupe en México todavía no da a luz a su fruto sagrado es México, pero no puede nacer en medio del conflicto. Por eso tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, que es de lo que se trata mi libro de Hernán Cortés. De perdonarnos, de buscar un México en donde nazca algo distinto, ahora sí, ¿no? Porque de hecho ya nació hace 500 años, ¿no? Somos ese producto, pero reconocerlo, creo que es lo único que nos falta, ¿no? Ya estamos aquí, ya está la materia prima, falta reconocerlo, pero desde luego que la polarización es un método que deja pingües ganancias a mucha gente. Ah, sí. Y es tan efectivo que hasta la fecha se sigue manifestando. Entonces, el odio es el combustible de la política. El odio es el combustible de la política. Ángela, me parece que ya apareció en cámara y creo que algo nos quiere decir, ¿no, Ángela? Hola Iñaki, hola Juan Miguel. Pues sí, me están avisando de que ya es tiempo de terminar con la plática, lo sentimos mucho. Ajá. Y pues ¿Cuánto cuesta una hora en la Feria de Guadalajara? Ni a melón no supe cómo decirlo aquí. Póngale aguacate. No, ni hablar. Pues por una cuestión de tiempo solamente se escogió un par de preguntas sencillas, Juan Miguel.
La primera de Víctor M. González: ¿por qué escogiste a Hernán Cortés siendo una figura poco valorada de nuestra historia? Pues para que la valoremos, Víctor. Si le das la oportunidad a mi libro de Hernán Cortés, desde luego que tu respuesta estará ahí, pero justo verás, si le das la oportunidad al libro, y ojalá lo hagas, que tenemos un gran padre de quien sentirnos muy orgullosos, porque no es nada de lo que te han contado sobre él, nada de lo que dicen los libros de la SEP, nada de lo que se dice en las misas de 7 de todos los días. Vas a descubrir a un padre del que vale la pena estar orgulloso. Por eso decidí que fuera sobre Hernán Cortés. Una pregunta de Uriel Rosales. Su libro cae como anillo al dedo en un momento en el que se habla de la reivindicación de los pueblos indígenas. ¿Debería Andrés Manuel leer este libro para tener otra perspectiva sobre la conquista? Bueno, yo creo que está hablando de un sueño guajiro, pero sí creo que debería de leerlo, o por lo menos que alguien le haga un resumen ejecutivo. Yo creo que el problema no es que le falte información, yo creo que el problema es que el odio es el combustible de la política y que entonces él de manera muy deliberada siembra odio. Claro, de la política cortoplacista, pero bueno, tristemente es lo que tenemos hoy en día. Creo que urge reivindicar a los pueblos indígenas de México y eso no se va a hacer quemando los restos de Cortés, ni se va a pasar si nos piden disculpas, que hay que decirlo, las disculpas se han pedido en muchas ocasiones. 1836 se inauguraron las relaciones México-España, España pidió disculpas. 1910, don Porfirio presidió las fiestas del centenario de la independencia y se pidió disculpas. 1992 se conmemoraban 500 años de la llegada de Colón y el rey Juan Carlos en Oaxaca ante los pueblos originarios pidió disculpas. Andrés quiere disculpas para él, porque las necesita él, porque la mente que está llena de odio es esa. Entonces, hay que reivindicar a los pueblos indígenas, no destruyendo el pasado, no quemando los restos de Cortés, sino haciendo que los pueblos indígenas de hoy vivan bien hoy, gracias a las decisiones que tomemos hoy. De acuerdo. Y con esta cerramos, muy sencilla, de Heidi Espinosa. ¿Hay edición de audiolibro? ¿Lo narras tú? Pues ya está, respondida. Sí, hay narración de audiolibro, lo narro yo completito y pues lo narro con esta emoción con la que hablo en las presentaciones. Está muy actuado, parece telenovela. Quedó muy bonito, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Iñaki, Juan Miguel. Iñaki, le diste mucho sabor a esta conversación. Juan Miguel, pues como siempre. Pues Gracias sí, por Iñaki, te agradezco compartirnos. muchísimo porque efectivamente le diste mucho sabor a la conversación. Muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias, Ángela, muchas gracias a los amigos que se conectaron y a toda la gente de la FIL de Guadalajara. Gracias de verdad por esta plática donde todos, yo creo que todos salimos muy enriquecidos. Como siempre, un abrazo, Juan Miguel, y a seguir esperando más cosas de ti. Gracias. Claro que sí, gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes.